En 2024 todo el mundo pensaba que el fútbol se había terminado cuando Florentino Pérez juntó a los mejores del planeta en un mismo vestuario, pero se equivocaban. Lo que iba a ser la mayor dinastía de la historia del Real Madrid se ha convertido en apenas 2 temporadas en la caída más estrepitosa, caótica y para muchos la más satisfactoria del siglo XXI. Y lo más curioso de todo es que hasta Joan Laporta lo veía venir. ¿Cómo es posible tener a los dos mejores del mundo y no tener un plan de juego? Bienvenidos a la autopsia de un fracaso anunciado. Y es que para entender la magnitud del desastre actual, primero hay que recordar el sol del 2024. En aquel entonces el Real Madrid no jugaba al fútbol, el Real Madrid dictaba sentencias. Daba igual si el City era mejor, si el Dortmund perdonaba o si el Bayern nos tenía contra las cuerdas. El Madrid de Ancelotti tenía algo que el dinero no puede comprar, una mística de hierro. Ese equipo era un bloque de cemento. Tenían a un Jude Bellingham que apareció como un exterminador y sobre todo, tenían al mando a distancia de Toni Kroos. Había equilibrio. Vinicius tenía todo el carril izquierdo para él solo y Rodrigo compensaba los esfuerzos. No eran galácticos, eran un equipo de autor que sabía sufrir. Pero en el fútbol, el éxito es el primer paso hacia la complacencia. Aquella noche en Londres, mientras levantaban la Champions, se plantó la semilla del caos. Florentino pensó que si con ese equipo ya eran reyes, con la llegada de Kylian Mbappé serían dioses. Fue el inicio de la teoría del más es mejor, sin darse cuenta de que, a veces, añadir la pieza más brillante es precisamente lo que hace que todo el motor explote. En 2024, el Madrid era el dueño del tiempo. 2 años después, el tiempo se les ha acabado. ¿En qué momento exacto fue que se rompió el juguete? En verano del 2024, el mundo del fútbol se detuvo para ver a Kylian Mbappé vestir de blanco. Parecía el final del juego, pero resultó ser el inicio de un laberinto táctico sin salida. El Madrid no sumó un delantero, sumó un problema geográfico. Mbappé y Vinicius empezaron a ocupar la misma banda, y lo que debía ser una dupla de ensueño se convirtió en un choque de trenes. Pero el verdadero colapso mental ocurrió una noche de octubre en París. Todo el mundo daba por hecho que Vinicius Jr. levantaría el Balón de Oro. El club ya tenía el avión listo y hasta una fiesta planeada, pero el nombre que salió del sobre no fue el suyo, fue el de Rodri. El golpe fue letal. Aquella noche, el ego de Vinicius recibió una herida de la que, a día de hoy, todavía no ha cicatrizado. A partir de ahí, el brasileño desconectó. Pasó de ser un líder a ser una sombra, y lo peor estaba en su propia casa. Mbappé. Kylian no llegó para ser un escudero, llegó para ser el sol, y le quitó a Vini el aire, los focos y el protagonismo. El Madrid se convirtió en un campo de batalla de egos donde nadie quería correr por el otro. Con el equipo roto por dentro, las humillaciones fueron inevitables. El Barça de Flick los borró del mapa con un 0-4 en el Bernabéu, un 5-2 en la Supercopa, les ganó la Copa del Rey y también el segundo clásico de Liga, que dolió como un puñal. Y el Arsenal de Arteta terminó de enterrarlos en Europa con una eliminación humillante. El sueño de los supergalácticos se había convertido en una pesadilla. Al final de la 24-25, Carlo Ancelotti se emborrachaba dejando un vestuario en llamas. El pacificador no pudo con la guerra de civil entre sus estrellas. Se cerraba una etapa, pero lo que vino en 2026, eso no se lo esperaba nadie. ¿O sí? Y es que en 2024, justo antes de la llegada de Mbappé, Joan Laporta, presidente del Barça, afirmaba que con la llegada del francés, el vestuario del Madrid explotaría. Tras el adiós de Ancelotti, Florentino Pérez buscó al elegido. Xabi Alonso llegó al Bernabéu con el aura de un arquitecto listo para reconstruir las ruinas. Mañana empieza el momento, la verdad, empieza el rock and roll y hay que verlo. Su propuesta era clara: juego de posición, autoridad táctica y una apuesta real por la cantera para equilibrar un equipo de estrellas. Parecía el movimiento perfecto para contrarrestar el efecto de Hansi Flick en el Barcelona, pero el vestuario del Madrid no es un campo de entrenamiento, es un campo de minas. Y es que el sistema de Xavi exigía sacrificio, y ahí fue donde empezaron los problemas. Ni el presidente tuvo la paciencia, ni los pesos pesados el respeto. El punto de no retorno llegó en el clásico de Liga. Con el equipo ganando, Xabi Alonso tuvo la valentía de sustituir a un Vinicius errático. Ese gesto, que en cualquier otro club sería disciplina, en el Madrid fue una declaración de guerra. El vestuario se partió en dos y las estrellas le hicieron la cruz al técnico que se atrevió a tratarlos como futbolistas y no como marcas publicitarias. La estocada final llegó en la Supercopa. Otra final perdida contra el Barça, otra exhibición de superioridad de los de Hansi Flick. Florentino, presionado por el entorno, tomó la decisión más drástica: despedir a Xabi Alonso a mitad de temporada. El proyecto más serio de la década para el Madrid duró apenas unos meses, devorado por un club que ya no sabe hacia dónde va. Y entonces llegó el surrealismo. En un movimiento desesperado por recuperar el control del vestuario mediante el madridismo puro, Florentino puso a Álvaro Arbeloa, el tercer entrenador en menos de un año. De la elegancia táctica de Xabi Alonso al experimento emocional de un técnico sin experiencia en la élite. El Real Madrid, el club de las 15 copas de Europa, se había convertido en un barco a la deriva dirigido por el pánico y el ego. Y entonces llega Arbeloa,
Todo el mundo esperaba el efecto Zidane, pero lo que llegó fue un baño de realidad de los que hacen época. Primera prueba de fuego, Copa del Rey contra el Albacete. Sí, un segunda división. El resultado, un 3-2 que dejó al madridismo en shock y al resto de España con las palomitas en mano. De querer ganar el sextete a caer contra un segunda división. Simplemente fue cine. Lo más loco es que este Madrid es bipolar. Te eliminan al City de Guardiola en una noche épica donde parecían los de siempre, y a la semana siguiente se dejan puntos con el Getafe, el Girona o el Mallorca. Es como si solo se motivaran cuando suena el himno de la Champions, pero claro, la liga no espera a nadie, y menos a un equipo que ha pasado de jugar medianamente algo con Xabi Alonso a rezar para que Vini o Mbappé inventen algo por su cuenta. Con Xabi Alonso, el Madrid, si bien no era un reloj suizo, estaban líderes y a 7 puntos del Barça. Pues bien, ha sido irse el técnico vasco y ahora están a 9 puntos de distancia. Han tirado una ventaja de 7 puntos. Florentino quería mano dura y lo que ha conseguido es que el coche se le vaya directamente a la mierda. Y la guinda del pastel, como no, llegó en Europa. El Bayern Múnich los agarró en cuartos y les dio un repaso de los que duelen. Un 4-3 global, que si el Bayern llegaba a estar un poco más acertado en la ida sería mucho peor. Que manda al Madrid a su casa en abril, sin Copa, sin Champions y con la liga prácticamente en las vitrinas del Camp Nou. En menos de un año han pasado de ser el Dream Team, el equipo con el que se iba a terminar el fútbol, a firmar un doblete histórico, el segundo consecutivo. Y sinceramente, viendo cómo se ha gestionado todo, esta caída tiene un punto muy satisfactorio. Al final el fútbol nos ha dado la lección de siempre. Los nombres ganan portadas, pero los hombres ganan títulos. El Madrid del 2026 es el ejemplo perfecto de que puedes comprar todo el talento del mundo, pero no puedes comprar el equilibrio. Florentino quiso construir un rascacielos empezando por el techo, y al primer soplo de viento, todo se le ha venido abajo. Es casi poético, ¿no? Ver cómo el Barça de los canteranos les ha pasado por la derecha, mientras en el vestuario blanco todavía están discutiendo quién tiraría los penaltis. Lo que iba a ser una dictadura de 10 años ha durado lo mismo que una Instagram Story. Satisfactorio, decepcionante, llámenlo como quieran, pero este nadaplete va a durar durante mucho tiempo. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Ahora les toca a ustedes opinar. ¿Quién tiene más culpa? ¿Florentino por echar a Xavi? ¿Vini por su balón de oro frustrado? ¿O es que Mbappé es el verdadero problema del Madrid? Déjenmelo abajo en los comentarios. Voy a estar leyendo todos y dando corazoncito. Suscríbete al canal si te gusta este tipo de contenido y nos vemos en el próximo video. Adiós.